Bueno, hoy es la tercera de este ciclo, la tercera y última de este ciclo de tres charlas de humanismo en medicina. Y bueno, Alfredo ha elegido para esta oportunidad llevarnos a una historia de las enfermedades infecciosas. Así que bueno, vamos a escuchar esta charla y luego sacaremos las conclusiones de esta y bueno, y si podemos, de las tres en su conjunto, a ver qué nos ha dejado esta experiencia. Así que Alfredo, adelante y te escuchamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy saliendo de una gripe, así que les pido disculpas por las carrasperas y las toses. Como dice el título, es una historia y no la historia, porque hay distintos abordajes al estudio del pasado. Y para esta oportunidad voy a abordar el tema de las enfermedades infecciosas desde una perspectiva social. Las epidemias surgieron con la sociedad y las enfermedades infecciosas han sido y seguirán siendo un producto social. O sea, las plagas y las pestes no son simplemente peligros naturales inevitables, sino que en gran medida están creadas por la sociedad, por la humanidad. Esto lo explicó muy bien en el siglo XIX Rudolf Virchow, uno de los primeros en insistir y enfatizar los determinantes sociales de los estados de salud, o sea, de las condiciones de la sociedad que generan enfermedad. Y fíjense cómo lo explicó. Una epidemia es un fenómeno social, con algunos ribetes médicos. Entonces, como decíamos, las epidemias surgieron con la sociedad y debemos estudiar la evolución del hombre como ser social para entenderlas. Esta es un poco la evolución desde los ancestros más primitivos del ser humano hasta la aparición de nuestra especie, tal y como la conocemos, ¿no? Nosotros somos Homo sapiens. Esta evolución empezó hace 4 millones de años en el continente africano. Nuestra especie apareció hace aproximadamente 200.000 años. Y el primer representante del Homo es el Homo habilis, que apareció hace 2,5 millones de años. Se llamaba habilis porque fue el primero en fabricar instrumentos. Y los hacía de piedra. Piedra, ustedes saben que es lito en griego, y por eso este periodo es el periodo paleolítico, el más antiguo periodo en el cual el ser humano hacía instrumentos de piedra. Fíjense que fueron apareciendo distintos géneros Homo, de los cuales todos han desaparecido excepto nosotros, excepto el Homo sapiens. De hecho, muchos han convivido y el Homo sapiens, nosotros, convivimos con varios de ellos, especialmente con el hombre de Neandertal, muy escuchado. Pero bueno, quedamos únicamente nosotros, los que nos hace al menos sospechosos de haber extinguido activa o accidentalmente al resto de las especies. Es curioso que precisamente en el día de hoy, fíjese acá la fecha, jueves 3 de noviembre, apareció esta noticia de que los Neandertal se habrían extinguido por haber intercambiado relaciones sexuales con nosotros. Se ve que de este producto lo que salía era un sapiens y eso fue haciendo que se extinguieran los neandertales. Fuese como fuese, hace 2,5 millones de años empieza el periodo paleolítico, que es el primero de la prehistoria, que es cuando el hombre empieza a fabricar instrumentos. Dicho de otro modo, las piedras más antiguas que se han encontrado tienen 2,5 millones de años, ¿sí? Es el primer periodo de la prehistoria. Fíjense que el paleolítico es una etapa muy larga que va desde hace 2,5 millones de años hasta hace 10.000 años. O sea, durante el paleolítico pasamos el 99,5% del tiempo que hace que estamos en la Tierra. Durante todo este tiempo, como ven acá, el hombre era cazador-recolector, eran nómades, vivían en grupos
pequeños, dispersos, recolectaban frutos, semillas, cazaban, sobre todo animales pequeños, algunos rumiantes un poco más grandes, tenían una esperanza de vida de entre 30 y 35 años y vivían, por supuesto, acosados por ambientes hostiles y peligrosos. En esta época se asume que había dos tipos de enfermedades infecciosas. Una son las zoonosis, y estas ocurrían por comer o estar en contacto íntimo con los animales que ellos cazaban, los animales salvajes, y las otras eran enfermedades que ya estaban presentes en antepasados de los prehomínidos y que todavía están en los monos, como la malaria, la fiebre amarilla, la salmonela, etc. Raramente estas enfermedades afectaban a muchos miembros del grupo. En general, eran pocos los que se contagiaban. Estos estaban muy pocos expuestos a infecciones virales y bacterianas clásicas, viruela, sarampión, gripe, etc., por tres razones. Primero, porque eran poblaciones pequeñas y los patógenos que acabo de mencionar necesitan grandes poblaciones para desarrollarse. Segundo, porque eran nómades, no estaban siempre en el mismo lugar, por lo tanto no contaminaban la fuente del agua, no amontonaban basura. Y el tercer factor es que no tenían animales domésticos, estaban permanentemente en movimiento y no había posibilidad, salvo tal vez algunos perros, pero no tenían animales de corral. Hay un importante factor adicional de salud, y es que tenían una variedad de alimentos verdaderamente asombrosa. La variedad era mucho más amplia que la que tenemos nosotros. Estos grupos se mantenían en grupos pequeños porque había controles al crecimiento de la población. Estos controles eran el hambre, cuando crecía mucho la población, escaseaba el alimento y por lo tanto morían de hambre. Se calcula que en aquella época hacían falta 2 kilómetros cuadrados para cada persona para conseguir alimento, o sea que era muy sensible al sobrecrecimiento. Por supuesto, había muertes por el alto riesgo de la recolección y de la caza, había asesinatos, muerte neonatal, infanticidio. Perdón un minuto. Y así es como empezaron las grandes migraciones. El ser humano sale de África, el rojo somos nosotros, los sapiens, se desparrama por todo el mundo, puede pasar de un continente a otro porque todavía estaban congelados los polos, así que llega hasta América. Y en un momento el hombre se multiplicó tanto que se quedó sin alimentos. Y estuvimos a punto de desaparecer, hasta que ocurrió tal vez el invento más importante de toda la humanidad, que fue la agricultura. El hombre dejó de ser nómade, se hizo sedentario, hizo casas de barro, de paja, aprendió por ensayo y error a cultivar trigo, cebada, arroz, maíz, empezó a tener animales de corral. Esto hizo que el alimento se pudiese guardar, dejó de faltar el alimento, y los instrumentos que fabricaban de piedra eran mucho más sofisticados. Por eso este periodo se lo llama neolítico, ¿sí? la nueva piedra. Todo esto permitió que las poblaciones crezcan realmente exponencialmente. Ahora, en un espacio mucho más chico, podían vivir muchas más personas, creció mucho la población. Cuanto más gente había, más se podía cultivar. Y esto
determinó el desarrollo de aldeas, pueblos, ciudades, con estructura, con jefes, leyes, jerarquías sociales. Y por lo tanto hubo un cambio drástico. Estas son las características que comentamos del Paleolítico. Poblaciones pequeñas, eran nómades, por lo tanto no contaminaban, no tenían animales domésticos, y todo esto cambió radicalmente. Las poblaciones empezaron a ser grandes, se transformaron en sedentarios, por lo tanto sí contaminaban las fuentes de agua, sí amontonaban basura, y empezaron a tener animales domésticos. Y fíjense cómo esta domesticación de animales también produjo un cambio en contra de la salud, porque ayudaban a contaminar el agua los animales, ayudaban a contaminar la tierra cultivada, empezaron a convivir con el hombre las ratas y los ratones, las moscas domésticas, las pulgas, los piojos, empezó a aparecer agua estancada, y fíjense que tanto es así que hoy compartimos 65 enfermedades con perros, 50 con vacas, 46 con ovejas y cabras, 42 con cerdos, 35 con caballos y 26 con aves de corral. Del ganado vacuno recibimos la tuberculosis, la viruela, otros virus. De los caballos, los rinovirus. De los cerdos y patos, el virus de la influenza porcina y de la influenza aviar. De los perros, el sarampión. Nos llenamos de parásitos, de gusanos, por el agua estancada, e incluso apareció la malaria. Fuese como fuese, fíjense cómo en este momento, acá es menos 15.000 antes de Cristo, acá es el siglo I, estamos en el siglo de Pericles, fíjense cómo la población aumenta de 5 millones a 300 millones, aumentó 60 veces. No hay ninguna época de la historia en la que haya aumentado tanto la población mundial. Estas poblaciones que se hicieron permanentes y estables determinaron el aumento de las enfermedades infecciosas, de la parasitación del intestino, y se redujo mucho la variación de la dieta. O sea, se concentró la dieta en muy pocos alimentos. Esto hizo una unión sinérgica entre patógenos y desnutrición. De todas formas, los humanos no estaban totalmente indefensos, empezaron a desarrollar la inmunidad, hay también alguna protección genética, como por ejemplo contra la malaria, y morían los humanos más susceptibles y con ellos se llevaban a los patógenos más virulentos. Entonces los huéspedes que sobrevivían eran los más resistentes, con los patógenos menos virulentos, y terminaban transmitiendo la enfermedad a otros susceptibles. Ya en este momento estamos terminando la prehistoria y entramos en la Edad Antigua, que es el primer período de lo que llamamos historia, considerado así porque es cuando el hombre inventa la escritura y empieza a dejar registro de los acontecimientos. Ahí es cuando empieza lo que llamamos historia. Y en este momento, aproximadamente 3000 a.C., aparecen ciudades grandes, más de 50.000 habitantes. Ahora las enfermedades pasan rápida y directamente de un ser humano a otro. Ya en el año 500 a.C., los patógenos empiezan a tener un impacto muy importante en el crecimiento de las antiguas civilizaciones de Asia y de Europa, y estas enfermedades empiezan a cambiar el curso de la historia humana. La lepra, por ejemplo, se originó en la India, pero llegó a Europa con los ejércitos de Alejandro Magno, y quedó en Europa por muchísimos años. Entonces, la enfermedad de un pueblo se convirtió en la plaga del otro. Mercaderes, viajeros, ejércitos llevaban una enfermedad
a un pueblo distante, y así es cuando empezaron a aparecer las epidemias. Esta epidemia producía una drástica caída de la población de esa ciudad infectada. Cuando morían los más débiles, empezaba a recuperarse la población y esta enfermedad desaparecía hasta que después volvía a ser atacada por una nueva enfermedad, y esto, por supuesto, se repetía el ciclo. Y después lo que empezó a ocurrir es que, como iban muriendo los que estaban inmunes, volvía una enfermedad que ya había atacado a la población, porque los que ahora estaban vivos no eran inmunes. A estas enfermedades nuevas que aparecen le decimos enfermedades emergentes, y estas enfermedades antiguas que vuelven a aparecer le decimos enfermedades reemergentes. Entonces fíjense cómo las plagas se fueron transformando en enfermedades de la infancia, que así es como es hoy el sarampión, la varicela, la rubiola, etc. Acá es cuando empieza la era de las epidemias catastróficas. La peste de Atenas, se asume que es una fiebre tifoidea, ocurrió durante la guerra del Peloponeso. En general, siempre en las guerras hay alguna epidemia. Esta tuvo importantísimas consecuencias políticas, murió el 25% de la población de Atenas, incluso murieron los líderes, murió Pericles, cuyo nombre nombra a esta época, ¿no? El siglo de Pericles, o el siglo de oro, y hubo un gran derrumbe social y moral. Después vino la peste de Roma en el año 165, probablemente de viruela. La viruela fue traída a la capital del imperio por el ejército que volvía de luchar en Medio Oriente. Murió el 30% de la población de Roma y el ejército romano quedó totalmente diezmado por esta peste. En el año 542 aparece la llamada peste de Justiniano. Justiniano era el emperador romano de Oriente, ya Roma había caído frente a los bárbaros. Esta peste arrasó Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, y de ahí fue para el oeste y abarcó toda Europa. Dicen que en los momentos más álgidos morían 10.000 personas por día, y al terminar el 40% de la población había desaparecido. Esta peste es muy importante desde el punto de vista histórico porque marca el comienzo de un periodo de confusión política, que es lo que conocemos como Edad Media. Se debilita el imperio bizantino y aparece la expansión musulmana. Fíjense la importancia política de estas pestes. La peste bubónica es una enfermedad transmitida por una pulga de las ratas. Este es el dibujo de un libro de Robert Hooke, que es un libro que fue el primer bestseller científico. La gente estaba muy interesada en cómo se veían las cosas a través del microscopio, así es como se ve la pulga en un microscopio, como ven, con poco aumento. Y este libro es importante porque es la primera vez que se nombra la palabra célula en la historia. Hubieron 3 pandemias de peste en el transcurso de la historia. Una es la plaga de Justiniano, que recién nombramos. Después fue la peste negra, que ocupó prácticamente toda la Edad Media y llegó hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XIX ocurrió el último brote, que fue en China, que acá es cuando se descubre el germen patógeno, ¿no? la Yersinia pestis. La peste bubónica, o también llamada peste negra, algunos dicen que puede ser por el aspecto de la piel, por la necrosis tisular, pero fíjense que atra también, además de negro, significa terrible. Por eso muchos aseguran que más que llamarse peste negra por la muerte negra, era porque la muerte era realmente terrible. Fíjense cómo la peste se diseminó por toda Europa siguiendo la ruta de la seda. La ruta de la seda venía de Oriente, al llegar a Constantinopla se dividía en 2 rutas, una que iba a Chipre, la otra que iba a Sicilia. De acá también se dividía en 2, al Tirreno y el Adriático, y por acá recorría toda Europa. Fíjense que los distintos colores muestran las distintas épocas en las que la peste llegó a esos lugares de Europa, y claramente
fue transmitida por la ruta de la seda. Cuando la enfermedad ataca los ganglios linfáticos, produce un hinchazón que se llama bubo, de ahí peste bubónica, que es muy evidente en las zonas donde los ganglios son accesibles, son superficiales, en el cuello, en la ingle, en las axilas. Acá vemos un médico medieval que está abriendo un bubón en el cuello de una paciente. Acá hay otro que está esperando su turno. Por supuesto, este acto no tiene ningún valor terapéutico. Los efectos de la peste, además de epidemiológicos, fueron culturales y religiosos. Introdujeron una cultura medieval obsesionada con la figura de la muerte igualadora. Todos somos iguales frente a la muerte. Fíjense que en esta danza de la muerte, además de los plebeyos, está el rey, está la reina y está el emperador. Acá participan todos, criados, ciudadanos comunes y reyes. Aparecieron visiones terribles del infierno, del diablo, los jinetes del apocalipsis. La verdad que el arte de esta época es muy interesante. Este es un cuadro de Peter Bruegel. Podemos hablar una hora entera de este cuadro nada más. Les sugiero enfáticamente que lo busquen y lo miren porque la verdad que es maravilloso. Pero muestra toda la iconografía medieval, macabra, que tiene que ver con esta idea de la muerte y del juicio final. La epidemia de peste del siglo XIV también produjo cambios muy importantes en la economía y un fuertísimo retroceso. Murió el 30% de toda Europa, afectando a todos los estratos sociales. Desapareció el comercio, cayeron las ciudades, murieron reyes. No había gente que trabaje en los campos y que levante la cosecha, había escasez de productos agrícolas. Subieron los precios, por lo tanto sufrieron los menos pudientes. Y esta epidemia produjo cambios económicos que se los considera la recesión más dramática en toda la historia. Se dejaron de construir monasterios y catedrales, algo que era típico de este momento, y así como la peste de Justiniano provocó cambios políticos y sociales que significaron el inicio de la Edad Media, esta peste negra fue la que motivó la desaparición de la Edad Media y la aparición de un nuevo sistema político y social, que es el Renacimiento. La lepra se originó en la India y se extendió por toda Europa, como les decía al principio, con los ejércitos de Alejandro Magno, pero la enfermedad realmente se transformó en un problema grave en la Edad Media. Es la enfermedad también junto con la peste clásica de la Edad Media. Recuerden que en este momento la situación sanitaria era muy pobre, el baño estaba mal visto, había desechos humanos y animales en las calles, las moscas pasaban de los excrementos a la comida, el agua era una especie de sopa de bacterias y de microorganismos, montones de alimañas convivían con los seres humanos, había cadáveres de animales mal enterrados en las ciudades. Imagínense el ambiente sanitario de este momento. Por lo tanto, los que sobrevivían inmunológicamente eran muy potentes, tenían defensas contra prácticamente todos, porque imagínense que habían atravesado las enfermedades infantiles, soportaban infecciones gastrointestinales, soportaban parásitos, soportaban afecciones de piel, convivían con piojos, garrapatas. Esto significa que ya estamos, como les decía, en el Renacimiento, siglo XV. Los conquistadores que salieron de Europa a conquistar el mundo eran una especie de élite inmunológica, ya que tenían defensas contra prácticamente todo, y esto generó un importantísimo contraste entre ellos y los conquistados. De hecho, la llegada de Colón a América se lo considera el evento más catastrófico para la salud humana. Tengan en cuenta que se pusieron en contacto dos poblaciones que habían estado aisladas durante decenas de miles de años. De hecho, ¿quiénes estaban en América? Recuerdan que eran aquellos que habían migrado desde África, pasando por Europa, por el estrecho de Bering.
Cuando se derriten los polos quedan aislados, por lo tanto ni siquiera los habían acompañado los animales europeos, salvo a lo mejor algunos perros. No llevaron enfermedades infectocontagiosas porque en aquella época no había, y no se encontraron a nadie en América que les pueda contagiar nada. ¿Qué enfermedades había en América? Bueno, había algunas enfermedades provocadas por riquecias, como la fiebre de las montañas rocosas, enfermedades parasitarias transmitidas por vectores, como la leishmaniasis, enfermedad de Chagas, algunas enfermedades bacterianas, como la enfermedad de Carrión, que es una bartonelosis, la pinta, que es una enfermedad transmitida producida por treponemas, y además había enfermedades de los animales salvajes. Pero fíjense todo lo que los europeos llevaron a América, trajeron. Ninguna de estas enfermedades era conocida en América. Por lo tanto, ningún habitante originario de América tenía inmunidad contra ninguna de estas enfermedades que los europeos ya estaban familiarizados desde hacía cientos de años. De hecho, estas enfermedades acompañaron a los conquistadores al interior del continente y se imaginan que facilitaron enormemente la tarea de Hernán Cortés en México y de Francisco Pizarro en Perú. No se sabe cuántos nativos originarios en América había cuando llegó Colón, por lo que no se sabe con certeza la magnitud del desastre, pero se estima que había entre 50 y 100 millones de personas y que de esas murió aproximadamente el 90%. Esta tragedia trajo otra tragedia, que fue el tráfico de esclavos desde África, porque al morir tantos indígenas, los conquistadores necesitaban mano de obra para sus trabajos, y se les ocurrió traer esclavos de África. Y esto hizo que enfermedades africanas fuesen a América. Tengan en cuenta que el contacto entre Europa y África ya era muy frecuente desde hacía mucho tiempo, por lo tanto la inmunidad entre africanos y europeos era similar. Además, los africanos eran resistentes a enfermedades tropicales, la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades más raras, pero todo esto provocó una segunda oleada de enfermedades en América, llevada por los pobres esclavos que fueron sacados de su tierra. El siglo XVI, entonces, se caracteriza por este choque, esta abrupta vinculación de entornos patológicos de Europa, de África y de América. Esto provocó diseminación de enfermedades conocidas, el intercambio de enfermedades nuevas, y además provocó modificación de algunas enfermedades, algunas de las cuales se hicieron menos virulentas, pero muchas de las otras cuales se hicieron mucho más virulentas, como por ejemplo la viruela, la tuberculosis, incluso la sífilis. Ustedes saben que hay dos hipótesis sobre el origen de la sífilis. La hipótesis colombina dice que es originaria de América y que Colón la llevó de vuelta a Europa, pero una más reciente, la precolombina, asegura que las trepanomatosis, la sífilis y otras, estaban en América, pero también en Europa, con distintas variaciones geográficas y climáticas, y que este choque provocó un aumento muy importante de la virulencia de la sífilis, que es cierto que aumentó muchísimo después de la llegada de Colón a Europa. Además hay que decir que hubo un intercambio muy importante de alimentos que también tuvo que ver con la salud, porque provocó un cambio importante en la nutrición. Tanto los europeos llevaron hacia América, más allá del ganado vacuno y otros ganados, pero fíjense todo lo que América le llevó a Europa: la papa, los morrones, muchas frutas, los tomates, el maíz. Esto fue fundamental para Europa porque realmente provocó un cambio importantísimo en la nutrición. Ustedes saben la importancia que ha tenido la papa en las grandes hambrunas europeas después de la llegada de la papa de América, incluso el maíz. Esto hizo que contasen con mayor disponibilidad
durante todo el año de proteínas, porque usaban esto para alimentar a los animales, sobre todo el maíz. Entonces, el maíz no solo fue un buen alimento para los seres humanos, sino también para los animales que los humanos usaban para comer. Esto les aseguraba leche, queso, huevos y carne durante todo el año. Esto también provocó un importantísimo aumento de la población en Europa y en Asia. En los siglos siguientes, siglo XVII, siglo XVIII, aparecen importantes epidemias de tifus. Saben que siempre que hay una guerra, como les decía, hay epidemias. Antes era la peste, después fue la lepra, luego fue la sífilis, y en estos siglos XVII y XVIII es el tifus el que aparece como las epidemias, por ejemplo, de todas las guerras napoleónicas. Es una enfermedad típica de los campamentos sucios, pero también aparecieron de vuelta epidemias de pestes, la sífilis se hizo más virulenta y aparecieron otras epidemias de enfermedades conocidas. Paralelamente, aparecieron mejoras en la salud pública. El crecimiento de la población hizo que haya más personas inmunizadas, se empezaron a tomar las medidas de cuarentena, hubieron campañas de salud pública y se desarrolló la variolización, que ya era un instrumento usado por los chinos, pero Jenner, en Inglaterra, introduce la práctica de la vacunación que también ha hecho a la humanidad. Siglo XIX ocurre la famosa revolución industrial. Esto provocó enormes transformaciones económicas y sociales. Esta revolución se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías que permitieron la producción en masa. La primera invención que permitió esto fue la máquina de vapor, que además de permitir una importante velocidad en la producción, introdujo velocidad a los desplazamientos. Apareció el tren y aparecieron los barcos a vapor. Fíjense que acá tuvimos el primer salto de la población. Fíjense lo que provocó la revolución industrial, cómo explota el crecimiento demográfico en este momento. Este crecimiento de la población trajo mayor prosperidad, pero también trajo mayor desigualdad, trajo condiciones de vida insalubres, aparecen las enfermedades ocupacionales, aparece el raquitismo, y aparecen las llamadas enfermedades de la riqueza, el cáncer, la obesidad, la enfermedad coronaria, la hipertensión, las enfermedades degenerativas. El siglo XIX es un siglo de aportes importantísimos a la medicina, entre ellos la teoría microbiana del químico francés Louis Pasteur, con el uso mucho más frecuente del microscopio, se descubren los gérmenes y aparece el tratamiento de la malaria en base a la quina, la corteza de un árbol que se llama chinchona, traído del Perú. Así es como se empezó a poder curar la malaria. En el siglo siguiente aparecieron más vacunas y más antibióticos. Han habido epidemias, por supuesto, en el siglo XIX. Este es el siglo donde la enfermedad que domina es el cólera, enfermedad originaria de la India, una enfermedad muy grave. Nunca había salido de la India porque era tan lento el desplazamiento de los viajeros que la gente se moría antes de salir de la India. Ahora, como les contaba recién, la revolución industrial cambió el caballo por el tren y el barco a vela por el barco a vapor. Esto aumentó la velocidad de traslado e hizo que muchos enfermos lleguen a lugares muy distantes, por lo tanto, aparecen las pandemias de cólera, que insisto, son las que caracterizan al siglo XIX. Fíjense, han habido 5 pandemias de cólera que ocuparon prácticamente todo el siglo. El cólera arrasó con aglomeraciones de gente, tanto en los ejércitos como en las grandes ciudades, sobre todo por la contaminación del agua. En el siglo XX, y gracias al éxito en la lucha contra las infecciones, muchas vacunas, erradicación de la viruela, aparecen los antibióticos y cada vez más y mejores.
la enfermedad, la medicina es como que un poco saca la vista de las infecciones y se centra en enfermedades genéticas, en las dolencias degenerativas y crónicas, las enfermedades que se llaman enfermedades de la civilización. Pero esta autoconfianza se vio golpeada muchas veces, porque aunque el cólera y otras enfermedades infecciosas desaparecieron, el siglo XX trajo unas nuevas: cefalitis letárgica, la poliomielitis, el ébola, el SIDA, etc. Me detengo un segundo en la mal llamada gripe española, mal llamada porque la gripe española no nació en España, sino que nació en Estados Unidos. Fíjense, estamos en la Primera Guerra Mundial y la gripe es llevada por unos soldados que estaban en un campamento norteamericano a Europa, que iban a pelear la guerra. Se llama española porque los españoles que no participaron de la guerra y por lo tanto no tenían censura, fueron los únicos que contaban lo que les estaba pasando. Pero fue una de las pandemias más virulentas y devastadoras de toda la historia. Mató 50 millones de personas. Algunos estiman que murió el doble de personas de la gripe española que a causa de la guerra. Esto también, por supuesto, hundió la economía y provocó grandes movimientos migratorios. Además del uso del tapabocas, se dictaron montones de medidas muy similares a las que estuvimos usando nosotros hasta no hace mucho tiempo. Pero así todo, fíjense cómo hubo otro gran cambio en el crecimiento de la población a mediados del siglo XX por todos estos avances que yo les contaba que ha tenido la medicina. Y el siglo XXI trajo varias epidemias y la pandemia que todavía estamos terminando de vivir. El COVID es un virus que circula otra vez principalmente entre animales y que evolucionó infectando a humanos, como ya había ocurrido a principios del siglo XXI con el SARS y con el MERS, ¿sí? En Medio Oriente, en este caso, el huésped intermediario eran los camellos. Esta pandemia, no se los tengo que contar, desató una crisis global, como hacía mucho tiempo que no se veía, pero históricamente no fue un evento nuevo. Por eso, quiero insistir con esto, hay situaciones que se repiten, incluso socialmente. El terror y el pánico de la comunidad, que huye despavorida, la relajación de vínculos morales y de civilidad. También, durante el pico de la pandemia de COVID, han habido enfermos que eran abandonados por sus familiares por temor a contagiarse. Hemos visto imágenes dramáticas por imposibilidad de enterrar los cadáveres. Recuerdo unas imágenes de Ecuador. Mucha crítica a funcionarios y profesionales de la salud que no estaban a la altura de la situación. Y cómo la población muchas veces se pone al hombro todo el problema. Entonces, la sensación es que algo se perdió, además de la salud, se perdió la normalidad. Aparecen nuevos modos de padecimiento que antes no teníamos, por ejemplo, el aislamiento, el vacío afectivo de no poder estar con los seres queridos. Se quiebran vínculos convencionales. El contagio e incluso la muerte es inversamente proporcional a la distancia, por lo tanto todos nos alejamos todo lo que podemos. Muy importante el control individual de comportamientos y excesos. Ya no podemos depender del Estado que nos controle, sino que cada uno de nosotros tiene que mostrarse responsable. Pero además de eso, es importantísima la vigilancia colectiva. Hay como una rotura con el pasado, sabemos que lo que teníamos como normal ya no va a volver, y es como que se llega al final de la sociedad tal cual uno la conocía hasta el inicio de esa pandemia. Ustedes saben que
durante los últimos 30 años han aparecido más de 30 enfermedades nuevas, infecciosas, de diversa etiología, con un alto impacto sobre todo humano, pero también en los animales. Y es muy importante tener en cuenta que la salud y la enfermedad de las poblaciones humanas y animales tiene que ver con la interacción de tres factores: el ambiente, los agentes patógenos y estas dos poblaciones, humana y animal. Hemos aprendido ya que cualquier desequilibrio en alguno de estos factores puede desencadenar la activación de nuevos agentes patógenos, enfermedad emergente, o la reemergencia de enfermedades olvidadas o desatendidas. El título de esta diapositiva es epílogo, porque era la última diapositiva de la primera vez que di esta charla, que fue en la mitad de la pandemia, donde yo enfatizaba esta importancia del equilibrio, sabiendo que la OMS había asumido que el origen de la pandemia habían sido las granjas de animales exóticos. Pero sin terminar de recuperarnos de esta pandemia, ¿quién aparece? La viruela del mono, o ortopoxvirosis simia, una enfermedad relacionada a la viruela, pero muchísimo menos grave, no es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que ha pasado de los monos, las ratas y las ardillas al hombre. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se detectó en monos en el año 1958. En 1970 por primera vez aparece en el ser humano. Siempre estuvo limitada a África, especialmente en el Congo, que en aquella época se llamaba Zaire, y lo que estamos viviendo ahora en realidad empezó en el año 2017. Aparecieron casos en Nigeria, después de 40 años de que no haya habido ningún caso. Hace poco tiempo la OMS declaró alerta máxima, pero fíjense cómo se empiezan a repetir cosas, porque en el año 2017 fue este médico el que los descubrió y le dijeron que se callara. Dicen que pasó lo mismo con la pandemia de COVID. Y siguen pasando cosas que se repiten. Están tratando de evitar la estigmatización de los pacientes con viruela del mono para no repetir lo que ocurrió con el VIH. Claramente no tiene nada que ver con que afecte poblaciones con inclinaciones sexuales distintas, pero ya han habido muchas quejas con respecto a eso. Y hay preocupación por la transmisión de la viruela del mono desde el hombre a otros animales. Aún no se sabe cuál es el reservorio del virus en algunas regiones de África, pero hay investigaciones que temen que los seres humanos lo estén transmitiendo a otras especies de animales. ¿Y saben a quién? Por ejemplo, a los perros. Imagínense en qué puede terminar esto si nosotros transformamos a los perros en reservorios de esta enfermedad que era de los monos. Si no se comprende cómo los animales cambian la dinámica de la transmisión, los científicos tendrán dificultades para controlar la propagación del virus y prevenir futuros brotes. Entonces, otra vez, como epílogo, debo usar el mismo concepto. La salud y la enfermedad de los hombres y de los animales depende de la interacción entre el ambiente, los seres patógenos y cómo interaccionan entre ellos los animales. ¿Recuerdan este ciclo? Según esto, pueden aparecer nuevas enfermedades, enfermedades emergentes, o volver a enfermedades conocidas. Y otra vez, uno no deja de sorprenderse cuando aparecen noticias de que otra vez la polio va a aparecer. Fíjense que ya están preocupados tanto en Londres como en Nueva York. Entonces, otra vez, por segunda vez, lo mismo. Hay que tener en cuenta esta interacción. Y desde una perspectiva evolutiva, la lucha global del hombre contra las enfermedades infecciosas
es en realidad una situación controlada en una guerra que no tiene fin y que no va a tener fin. Y tenemos que tener presentes que en algún lugar del planeta ya está tomando vuelo la próxima pandemia, que, según leí hace 7 días, podría ser una tripledemia, porque se estarían combinando unos brotes de COVID, de gripe y de virus incisional respiratorio. ¿Vieron por qué yo quería insistir con la repetición? Y para terminar les quiero traer una frase del Premio Nobel de Literatura francés, André Gide, que decía: todas las cosas importantes ya fueron dichas, pero como nadie escucha, hay que volver a decirlas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por todo este viaje que nos has propuesto desde los inicios de la humanidad hasta nuestros días, que sin ninguna duda nos hacen reflexionar en esta visión ecológica, podríamos decir, o de equilibrio, como nos proponés, de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Y quiero felicitarte una vez más por tu visión y por tu transmisión de estos conocimientos, y también felicitar a toda la audiencia que tenemos en este momento y que ha ido creciendo a lo largo de estas 3 charlas que hemos ido desarrollando, con lo cual van demostrando un interés increyendo en estos temas y en que nos profundicemos y nos interesemos y nos involucremos en estos temas, ¿no? Así que los invito a que quien lo desee pueda prender las cámaras y a participar con opiniones, con dudas. No sé si Martín, tenés algunas preguntas que hayan ido enviando como para arrancar, pero siéntanse con la libertad de ir encendiendo las cámaras para además conocernos e interactuar en un ambiente cordial, ¿verdad? Ahora no tenemos preguntas, pero ahí están las cámaras, también pueden abrir micrófono. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola, tal? bueno, felicito, Edgardo, ¿cómo están? Hola. Y bueno, ya lo felicité al doctor en el chat, pero bueno, es otra charla excelente. Realmente las 3 fueron, perdón, pero está mi niño, las 3 fueron muy disfrutables, tan distintas las temas, tan mucha conexión y bueno, esta también, porque uno lee históricamente un montón de cosas y bueno, puestas todas juntas es un una mirada un poco aterrorizante del futuro, del presente, de todo lo que pasa, pero bueno, pensarlo como que sí, es un círculo, como lo decía recién el doctor, es el volver a empezar, la repetición de casos y la relación constante nuestra y nuestra relación con el ambiente y cómo esos cambios poblacionales históricos fueron desatando estos ciclos y cómo, bueno, ahora que tenemos quizás, estamos incorporando una mirada mucho más de cuidado del ambiente, ecológica, mucho más debate. Bueno, esto es fundamental que se venga, que las naciones creo que lo tienen que tomar de manera eh, sumamente adulta y responsable y debatirlo y tomar decisiones que sean en este momento fundamentales, porque después va a ser tarde para muchas cosas. Entonces, creo que, bueno, en la ecología, el cuidado, esa relación que decía el doctor, el ser humano, los animales, es fundamental, el ser humano y la contaminación. Bueno, estamos todos involucrados y a niveles de decisión tendría que ser mandatorio que esto generara políticas de profundo cambio, ¿no? Y después individual, como decía el doctor también con el COVID, el, el, la aparición de la responsabilidad individual que a veces quedaba perdida, también fue muy notorio en ese momento. Bueno, nada, una excelente charla, me encantó. Como todas las demás, súper recomendables. Muy bien, doctor. Felicitaciones. Muchas gracias, Fernando. Lo aterrorizante, para usar la palabra de Fernando, de todo esto, me parece, es que da la sensación como de que no hacemos nada, porque la historia nos muestra que esto ya pasó,
igual. Y podemos aprender de eso. Pero pareciera que cada vez que viene algo así, nos manejamos con torpeza, por decir algo sencillo. Yo creo que si realmente los responsables de tomar las decisiones a nivel global, no me refiero únicamente a nuestro país, por supuesto, si los responsables de tomar estas decisiones leyesen todo esto con una perspectiva histórica, estoy seguro que no van a evitar las pandemias que van a venir, porque van a venir muchas más. Eso va a ser inevitable. Pero sí creo que pueden estar pensadas medidas que las hagan menos dañinas, ¿no? Ahí tenemos una mano levantada de Edgar Gerardo. Adelante, si hay alguna conclusión o algo para aportar. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, yo quería agradecer un poco pues este tema bueno, trajeron a colación el día de hoy y quería hacer un énfasis en lo que decían de la responsabilidad que tenemos en frente a la organización de pandemias. Y bueno, más siendo médico, sí quería traer a colación, digamos que desde épocas de la Ilíada, cuando Homero escribió la Ilíada, que desde ese tiempo ya se concientizaban de lo que eran las pandemias, cuando estaban en las guerras. En la Ilíada escribe Homero que incluso en las mismas guerras se daban tiempo de parar para evitar que los muertos se acumularan, se acrecentaran las enfermedades, porque se dieron cuenta que desde ese momento el desorden, incluso en la guerra, causaba enfermedad. Y así ha venido pasando también, digamos, yo soy de Colombia, digamos, en la guerra que hubo entre españoles e ingleses también, que por cosas del destino dicen que en Colombia no hablamos ingleses a causa de esa guerra que hubo, porque los ingleses no pudieron sitiar Cartagena a causa de la gripa, porque muchos ingleses pues sucumbieron ante la gripa que hubo y que era una influenza H1N1 también. Entonces creo que tener conciencia de los eventos históricos para prevenir eventos futuros es fundamental. Entonces creo que es un aporte de tema bastante importante. muchas gracias, Edgar. ¿Estás actualmente en Colombia? No, estoy en Buenos Aires, ¿Estás acá? soy residente, sí, soy residente de primer año de imágenes diagnósticas de EDM. Muchas gracias. No, ustedes. Eh, y Yo quería hacer una pregunta, Edgardo, que recién sí, me quedé pensando, le quería preguntar al doctor Busse a ver qué opinaba él. Doctor, considerando que aún en el siglo XX pasamos un montón de pandemias, la polio fue, bueno, la gripe española, como usted decía, la polio fue muy importante, el HIV ni hablar, bueno, hoy una pandemia que no se superó nunca, es decir, sigue sin, por lo menos una cura sí se pudo controlar, por medicación, por tratamiento, sí. Pero, ¿qué tiene de distinto, qué tuvo de distinto el COVID? Que más allá de no tomando el número de casos, cantidad de población, ¿usted nota qué tiene de distinto esta pandemia que no tuvo otras? Es la primera pandemia donde tenemos mucha comunicación, redes sociales, eso cambia la comunicación en los Claramente, medios. claramente, para mí una de las grandes diferencias es la velocidad. La velocidad de la transmisión de la enfermedad primero, de la transmisión de los contagios, y la velocidad de la información, tan rápido que ni siquiera era, digamos, posible de metabolizar, ¿no? Porque todos recordarán las idas y venidas que hemos tenido con tratamientos y drogas que servían, que no servían, que las vacunas, que sí, que no. Creo que eso es lo que aumentó la complejidad de este tema, porque es algo catastrófico, pero global a la vez, ¿no? Un terremoto es una cosa catastrófica, que pasa en un lugar determinado.
Internet es un fenómeno global, pero esta pandemia tuvo las dos cosas, la cualidad de catastrófico y la cualidad de global. Sí, es ¿Alguna verdad, otra? bueno, esa anticipación, perdón, que yo recuerdo acá en marzo viendo videos de médicos grabados de España o de Italia, informándole a los países, estamos viviendo algo terrible, por favor respeten, cuiden, empiecen a cuidarse, y nosotros lo veíamos como algo lejanísimo y automáticamente desembarca. Pero creería que eso es más como la desinformación en la información, ¿no? Lo que llamamos la posverdad. Entonces pienso que eso también influyó también un poco en el control de la pandemia del COVID-19 y cómo se dieron los manejos con respecto a eso, ¿no? Sí, creo que una mezcla de todo, es decir, realmente me parece que ciertas cosas, el ver, el viaje de la información tan rápido y este mundo, esta aldea global en la que ya vivimos, nos permitió ver con anticipación y seguramente tomar medidas y mitigar ciertas cosas, y después sí, desinformación donde era una catarata de noticias terribles, de 50 noticias terribles por día, que después cada persona, lo de metabolizarlo, y también lo que decía el doctor de las enfermedades del aislamiento, todo lo que eso que probablemente va a llevar un tiempo también largo, donde subieron un montón de enfermedades, se acrecentó un montón de padecimientos psicológicos de los terapeutas, bueno, que ellos hacen mucha mención a eso, el aumento también de enfermedades que se hicieron, o patologías a partir del aislamiento. También habría que tomar en cuenta, disculpas, ¿no? La velocidad que hay de traslado de gente, que antes no estaba, ¿no? Aviones, barcos, además de la velocidad de la información, está la velocidad de las migraciones. Sí, yo me refería a eso, cuando hablaba de la velocidad de la transmisión de la enfermedad, porque la enfermedad va dentro de las personas, digamos, ¿no? La velocidad es la velocidad del avión, de la transmisión del virus. ¿Tenemos, Martín, algunas otras preguntas? En el chat no. Están las felicitaciones. Pueden abrir micrófonos, todos están bienvenidos. Mientras, yo les quiero ir contando, para aquellos que no hayan podido ver la primera o la segunda de las charlas que hemos tratado, y esta incluso dentro de unos días, ahí estoy compartiendo la página de nuestra sociedad, www.saeu.org.ar. Si ustedes se dirigen a material de acceso libre, y dentro de material de acceso libre van a Humanidades Médicas. Se está viendo el avance, ¿no? Que estoy haciendo en la página, sí. Ahí Sí, llegamos entonces, en Humanidades Médicas, llegamos ahí a las charlas que nos fue dando Alfredo, y ahí tenemos la primera de las charlas, que es el arte y la medicina en 4 pinturas. Luego, la segunda, la disolución de la opacidad, el impacto social y cultural del descubrimiento de los rayos X. Y esta de hoy, una historia de las enfermedades infecciosas, que en algunos días ya va a estar también aquí en la página. Así que para quienes la hayan visto o no lo hayan visto y lo quieran ver de nuevo, porque realmente estas son charlas que nos van dando como un desafío a la reflexión, y siempre es bueno verla por una segunda y hasta una tercera vez, y contarle a todos los colegas que conocemos y que pensamos que les puede ser de utilidad o que van a tener ganas de mirarla. Esto va a quedar en forma libre, sin ningún tipo de cargo, para que puedan entrar cuantas veces quieran. Así que eso es lo primero que yo les quería contar. Y aprovechar además, ya intentando hacer una suerte de síntesis de estas 3 charlas, porque uno a priori, y esto es lo que charlaba Alfredo en la primera de las 3, que decía, ¿por qué tratar temas de humanidades médicas de pronto en una sociedad que se dedica a tratar un tema tan puntual y tan técnico como la ecografía?
A priori pareciera como que estuviera hasta casi desenfocado, como fuera de término, de inquietud, como fuera de objetivo. Y sin embargo, Alfredo nos contaba que la ciencia nos hace más fuerte, pero las humanidades médicas, la cultura nos hace mejores. Y yo quiero retomar esa primera de las frases que nos dijo Alfredo, y un poco transmitir a todos los que estamos hoy acá presentes y agradeciéndoles una vez más la presencia, que es un poquito esta misión que nos va a quedar, o al menos que yo siento que nos queda, de este pequeño trabajo de hormiga, en este pequeño boca a boca de ir transmitiéndole a los demás colegas con los que trabajamos, en el hospital, en las clínicas, en las sociedades, la importancia de tomarnos estos tiempos, estas instancias de reflexión para darle lugar a todo lo que tiene que ver el arte, la cultura, en la medicina, porque nos hace mejores y nos hace reflexionar tocando otras fibras que tienen que ver con nuestras personas como humanos y otras personas también en el ejercicio de nuestra profesión. Y yo quiero traer un pequeño relato, Alfredo, que me pidió el profesor Sosa Olavarría. Vos debés acordarte de él, el profesor doctor Sosa Olavarría, el venezolano, estuvo en estos días con nosotros, y a propósito de estas charlas, me pidió que te felicite de su parte, y que te cuente que a partir del año 2016, cuando él estuvo aquí con nosotros compartiendo el Congreso Internacional de Radiología, tuvo la oportunidad de llevarse uno de tus libros de arte y medicina, donde pudo ir viendo algunas obras y algunos de tus comentarios, más o menos de la misma naturaleza con la que nos has contado en la primera de las charlas. Y quería me pidió que expresamente te cuente que quiere agradecerte en lo personal, porque eso lo motivó a pensar en aquellos pintores venezolanos y americanos, y lo llevó a hacer una investigación que lo está, la está desarrollando, está en curso, la está terminando, pero le tocó esa fibra íntima de ver qué había en su país, en Venezuela, y en las artes relacionadas con medicina, que pudiera aportar desde su lugar. Así que transmito esta reflexión que me da pie y me parece que es un poquito el camino que nos marca este tipo de charlas a cada uno de nosotros. Tal vez uno pudiera desear y que fueran una concurrencia masiva, y que tuviera despertar un interés mucho más grande que lo que inicialmente despierta, pero creo que está en esta transmisión y en este ir tocando de uno a uno estas fibras personales, en lo que se va incluyendo el arte y la medicina, y se va integrando en concreto en el ámbito de cada uno de nosotros y en el ejercicio cotidiano. Así que un poco a manera de reflexión global, intento compartir esto, ¿no? Así que felicitándote una vez más por todo tu aporte, Alfredo. Muchas gracias, Edgardo, por el comentario. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, dejamos el cierre para que vos nos cuentes alguna reflexión final y nos podamos llevar de estas 3 charlas que han servido como disparadores para nosotros, alguna reflexión final de tu parte. Mirá, yo lo que puedo decirles es que a mí me enriquece mucho todo este conocimiento que tiene que ver con lo que se llaman humanidades en relación con mi profesión, porque realmente la hace mucho más humana y hace que uno entienda mucho más, ¿no? Hay gente que dice que la historia se repite, yo no sé si se repite, probablemente no, pero conocer la historia nos da una perspectiva distinta
y es un conocimiento que, bien utilizado, podría servir para aliviar muchas situaciones que padecemos en exceso. Así que yo, por supuesto, descarto que todas las personas que están en este momento todavía conectadas sienten algo parecido a esto, e incentivarlas para que sigan, porque esto es un poco un cable a tierra que todos los médicos necesitamos. Muchas gracias. Bueno, saludamos a todos los que están presentes. Les agradecemos una vez más la inquietud y el interés de estar acá una tarde hablando y reflexionando de estas cosas, y a todos los que se van a ir conectando de a poco en la visualización a través del link que va a estar en la página. Así que seguimos conectados, damos finalizado la charla de hoy y este primer ciclo de 3 charlas que seguramente no va a ser el único y que en un tiempo estaremos pensando retomar con alguna otra modalidad o de alguna otra manera, pero seguir adelante en esta línea de pensamiento y de reflexión para poder hacernos mejores profesionales y mejores personas. Muy buenas noches a todos, nuevamente muchas gracias Alfredo, y bueno, seguimos en contacto a través de redes sociales y página de la sociedad. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.